A ustedes nuevamente muy buenos días a los amigos que nos acompañan a través de online y en este momento nos comunicamos a través del Facebook Live para dialogar sobre un tema muy importante y que se debería colocar como prioritario en el tema de ciudad, en el tema del municipio. Parece que no es así. Le hemos invitado al arquitecto Josué Vega, con una importante trayectoria. Revisamos, ha sido director zonal de planificación de las EMPLADES, estoy bien, ¿no? Además, en el tema de ordenamiento territorial, que es un tema muy importante para la proyección de la ciudad de Cuenca. Y, lógicamente, ha tenido otras participaciones, la última, director de planificación del municipio de Cuenca, tiene una maestría y está buscando un doctorado en ordenamiento territorial. ¿Estoy bien? Pues bienvenido, muy buenos días y por esta visita acá a la emisora. Muy buenos días, Clever. Muchas gracias. Sí, digamos, las oportunidades, una vez que me alejé un poquito de la arquitectura, si bien la tengo mucho cariño, pero me enamoré de ampliar la escala, ¿no? Cómo más allá de casas, infraestructuras, cómo todas ellas funcionan ya junto a una interacción con una cosa que está viva, que son las ciudades, una ciudad entendida con el campo y con la ciudad, no un concepto nada más de lo urbano. Y allí han habido oportunidades en lo público también. Yo, uno de los elementos más claves, creo que en mi trayectoria fue el manejar como director nacional de ordenamiento territorial todo el proceso de los planes de desarrollo de los 221 GAT cantonales, los 817 GAT parroquiales y las 23 provincias, no las 24 porque Galápagos tiene un régimen especial, en el año 2015. Entonces, la oportunidad que me dio el alcalde Palacios en octubre anterior de vincularme a la municipalidad con un enfoque de una ciudad planificada, de tener un enfoque a futuro, ya no estar parche sobre parche, sino actualizar una ordenanza que mira hacia el futuro de la ciudad, que no ha sido tocada desde el año 2003 en su integralidad, producto del plan que realizó el exalcalde Fernando Cordero en el año 1998 con el plan y que fue sancionado en el 2003. Todo esto invitaba a, como bien el alcalde mencionaba, inclusive desde su trayectoria como candidato, a una ciudad para todos, ¿no? Una equidad, llegar a tener oportunidades en una ciudad diversa, donde no hay solo un actor, dos actores, sino somos más de 600.000 cuencanos que en diferentes organizaciones tenemos que decir en algo tan importante como es la planificación territorial de la ciudad. Oiga, Josué, le voy a hacer una pregunta. Yo también he pasado por el municipio y una de las áreas más críticas es justamente la que le tocó a usted actuar como jefe de planificación en el tema de ordenamiento territorial. ¿Por qué es tan difícil? Porque claro, es evidente que Cuenca ya no es la ciudad del centro histórico, es una ciudad que ha crecido y claro, se han hecho de pronto planificaciones, como dice usted, hasta el 2003, pero nada de eso de pronto se ha respetado y hemos tenido una ciudad en donde han podido las infracciones, los palanqueos y que el municipio ha dejado pasar mucho de eso. Sí, a ver, la planificación territorial es un tema sumamente sensible. Lincoln Institute, que es un instituto que toca justamente temas de suelo, de territorio, creo que hace una analogía bastante clara cuando habla del poder del mouse. Sí, cuando estamos hablando del poder del mouse es que en planificación yo cojo un mapa, ¿no es cierto?, en la computadora y digo, aquí pasa esto, actualmente, y ahora va a pasar esto. Esa decisión, esa propuesta, no solamente habla de un texto que dice normativamente cómo va a funcionar. Eso representa millones de dólares, estimado Clever. ¿Sí? Cuando yo tengo un terreno de características 1000 metros cuadrados en una zona y usted me dice, ¿qué puedo hacer aquí? Si yo le digo, usted puede hacer solo casas, evidentemente desde el lado de la oferta, de cuánto se valorice ese bien inmueble, dice, eso vale tanto. Pero si yo le digo, no solamente puede hacer casas, también puede hacer casas o comercio y también administrativo, lógicamente ese valor se modifica, ¿no es cierto? Y cuando yo le digo, a ver, solo va a ser residencia, pero ya no necesariamente va a tener un límite de máximo 40 casas, ahora va a poder hacer 80 casas. Claro que se incrementa el valor. Es por eso, y eso es lo que la ciudadanía, ese ha sido el trabajo fuerte que hemos intentado realizar en un proceso de participación sumamente amplio, que llegas hasta la ciudadanía, porque muchas veces ese documento, estos metadatos, este complejo discurso técnico dice, bueno, hay un plan de uso y gestión de suelo que no sabemos qué es,
ahí se está aprobando, se va a decidir, pero a la gente de a pie no siente cuál es la relación directa. Pero allí, con una decisión que puede decir esto es 8 pisos, de 6 pisos, es una zona de protección, es una zona de urbana, esos son millones de dólares moviéndose de un lado para el otro, con presiones de distintos tipos, y lo que hemos buscado en un proceso participativo es que esas distintas presiones al menos sean públicas, manifiestas, transparentes, y en todas estas discusiones se pueda llegar a acuerdos y también a desacuerdos, porque no hay que tener miedo al conflicto, hay que señalar las cosas en donde no se han puesto de acuerdo para que el Consejo Cantonal decida, pero cuando eso se lo lleva a otro espacio, ¿no es cierto? Y se lo busca ocultar, y esa fue una de las principales problemáticas que yo personalmente, y razón también de mi renuncia, fue que grupos de la ciudad representados en diferentes elementos dijeron, miren, estamos inclusive molestos porque ustedes hayan decidido hacer esta convocatoria tan amplia a discutir esto. Antes de eso se debía discutir con nosotros, se debía llegar a consensos Si con querían nosotros. imponer. De una u otra forma, ¿Qué es ¿no? lo que ha pasado además? Entonces, cuando eso ocurre, creo que no es la planificación como yo la entiendo, como la he estudiado, como la estoy proponiendo ya en procesos de investigación, como lo es un PhD. Y claro, al no estar de acuerdo, yo creo que no hay una verdad, hay muchas verdades, pero uno sí tiene la libertad de decidir si forma o no forma parte de eso. Una cosa que me preocupa es el hecho de que Cuenca tiene un crecimiento desordenado y no se está respetando, Josué. Yo, por ejemplo, me estoy acordando que en la época de Fernando Cordero, donde yo laboré en ese municipio, por ejemplo, había una protección en San Joaquín y otra en Chalgabamba, ¿no? Con parámetros que me parecían, iban de la mano del costo de los servicios, en fin, de la inversión que se tiene que hacer por parte del municipio. Pero eso ya se botó al suelo. ¿Por qué? Son esos intereses los que están influenciando justamente en que pase eso. Sin duda, estimado Clever, yo creo que, por ejemplo, podríamos tocar el caso de Ilincocha, ¿no es cierto? Hay una normativa, inclusive no es local, estamos hablando de un parque nacional. Y terminaron haciéndose cosas que, si bien fueron detenidas, creo que no fueron detenidas en el momento que se debió detener aquello, ¿no es cierto? Cuando recién partió, porque hay un contrato, etcétera, etcétera. Eso en una zona tan sensible. Imagínese lo que ocurre en zonas en donde hay menos miradas. El mismo San Joaquín que usted Era la toca, zona, se supone, para hortalizas y esa era la idea. el huerto de la ciudad, ¿no es cierto? Así lo llaman. Y no solamente huerto, hay zonas de protección muy, muy sensibles. Uno de los, creo yo, hace 15 o 20 días antes de yo salir de la dirección de planificación, estábamos, recuerdo, en una asamblea ciudadana, discutiendo de las áreas urbanas, particularmente creo que era San Sebastián, que está justamente frontera con la parroquia rural San Joaquín. Y yo estaba revisando críticas de los ciudadanos que nos realizaban para coordinadamente con mi equipo subsanar esas consultas, y por cuestiones de la vida yo moví entre que identificaba en el Google Earth el espacio en el cual ellos estaban haciendo una crítica y termino encontrando un espacio de las ortofotos que son actualizadas bastante seguido por los satélites, y veo un hueco en una zona boscosa de San Joaquín. Digo, aquí ocurrió algo, o sea, no es normal esto. Y hay la ventaja que Google Earth le permite ir hacia atrás en el tiempo, ¿no? Y uno puede ver cuándo ocurrió eso. Esas son las ventajas que nos da ahora la tecnología. Y me doy cuenta que eso empezó hace un año atrás. Hace un año atrás. Y claro, sigo recopilando datos, hago las consultas, digo, ¿qué es lo que está pasando aquí? Y luego me dicen, Josué, esa es una intervención que la ha realizado el Cuenca Tenis y Golf Club en una nueva zona, entiendo que es para caballos, pero está en una zona de conservación. Y son casi 2 hectáreas en las cuales se hizo movimientos de suelo, cerca de 14 metros de desniveles, de recortes, en una zona en donde, lógico, se necesitan permisos. Inclusive por ser de conservación, yo tenía dudas de cómo lograron tener esos permisos. Entonces yo puse una carta y dije, ¿qué es lo que ocurre aquí? Pero claro, a la carta llegaron de manera telefónica avisos de si sabíamos, estamos detrás de ello, pero no camina, no camina. Ahora, si Clever Pinos, Josué Vega o Pedro Pérez, como normalmente se usa, ¿no? Pablo Pérez,
hace eso, le caen las multas, le caen las sanciones, pero a otras personas o a otros grupos no les pasa aquello, porque una planificación, como usted dice, desde hace muchos años está, pero para que la cumplan algunos. Para otros hay mecanismos que lamentablemente pasan en el día a día que no deberían pasar. Y esa es la presión política. Usted hablaba, en este caso, de la necesidad de sociabilizar o socializar. No se logró jamás eso. ¿O están de por medio los intereses de personas que no están permitiendo eso y que No, prácticamente quieren ordenar al municipio? claro que se logró, Kleber. Cuando yo tuve desavenencias en este proceso de cómo se quería ejecutar, esa no era mi mirada, tampoco era la mirada de un equipo técnico que viene trabajando 3 años sobre esto. No soy solamente yo, perdón, como Josué Vega, quien está construyendo este proceso. Yo he estado solamente 1 año al frente de la dirección y sería inhumano que pueda llevar todo lo que involucra un plan de desarrollo y ordenamiento territorial y un plan de uso y gestión de suelo. Por lo tanto, este llegaba a una etapa donde la ciudadanía tenía que pronunciarse sobre ello y así es que llegamos a un proceso amplio. Yo dije, esto tiene que ser conocido. Además, había ya un compromiso con la cooperación alemana, GIZ y la Universidad de la SUAY que ponían recursos para difundir esto. Y se dio el proceso. Cuando se dio ese proceso sumamente amplio, ya empezaron las primeras desavenencias, porque muchos sectores se sentían como un sector más, en lugar de ser el sector, el tomador de las decisiones o el único con el cual se debía consensuar. Entonces, yo manifesté mi desaveniencia con ello. Desde algunos asesores del alcalde se me dijo que no podía ir en contra de ello. Habían en ese momento la Cámara de Construcción y el Colegio de Arquitectos empezaron a hacer una serie de ruedas de medios para desprestigiar al plan, decir que el plan está mal hecho. Evidentemente en un proceso tan complejo habían errores hasta de sintaxis, de tipeo, y esos errores se manifestaban como que eran sumamente grandes, que estaban en toda la ciudad. Se tomó el tema de que el plan de uso y gestión de suelo es solamente recaudatorio, un montón de cosas así que lo que hacían era falsear lo que realmente estaba haciendo el plan. Yo dije, tengo que salir a desmentir eso y se me bloqueó. Se me negó la posibilidad de transparentar esa discusión, pero al saber yo que este proceso estaba siendo de alguna manera, se trataba de manipular, lo que yo hice es activar con mayor insistencia la necesidad de participar con la ciudadanía. Entonces así nos reunimos con los sectores productivos, nos reunimos con la industria, con los artesanos, con la academia. Tuvimos más de 3 reuniones al mismo colegio de arquitectos. Yo envié una carta pública de invitación a varios talleres y nos reunimos con las 21 juntas parroquiales en cerca de 25 talleres que veníamos desarrollando desde octubre del año anterior hasta la fecha. Entonces eso permitió sin duda que el proceso no esté oculto, que el proceso durante más o menos julio hasta fines de septiembre tuvimos cerca de 16.000 participantes donde la discusión, si bien habían espacios donde solamente se les contaba el plan, en ese contar el plan, personas levantaban la mano y decían, vean, yo quiero profundizar este elemento, perfecto. Y luego teníamos talleres ya específicos con esas personas o esos grupos de 2, 3 horas, idas y vueltas, discusiones, y así el plan se hizo absolutamente público al punto que yo pedí que por favor el plan esté publicado en la página web de la municipalidad con calidad de borrador y en la versión de agosto 2020, para que justamente tenga una retroalimentación. Realmente yo creo que la construcción debe ser participativa, no es ir a contar, hay que ir a construir entre todos. Pero, claro, los intereses finalmente dijeron eso, ese proceso de participación no ha servido, como no hemos, lo que hicieron es autoexcluirse y al autoexcluirse decir que eso no servía. Lamentablemente, y esa fue una de las gotas que yo dije, ahí ya no puedo, yo ya estoy de más en este municipio, fue cuando se firmó un acuerdo con las cámaras productivas en las que decía prácticamente la administración, ahora sí vamos a socializar, desconociendo todo el proceso anterior de cerca de, ya digo, 16.000 actores, pero 3 años de trabajo, porque no es que nos sentamos y en 1 año A desarrollamos ver, eso. pero Josué, ¿hasta dónde llega? A mí me parece que la socialización tiene un límite también, porque me parece que el municipio, parece usted Por también está al supuesto. frente de eso, me parece que los sectores interesados, hablo de las cámaras, tienen que respetar una planificación que nace de una investigación, de un trabajo largo. Es decir, a mí no se me ocurre que porque los señores de las cámaras digan, acá en San Roque pongamos más un edificio de 20 pisos. No es así, pues el municipio entiendo que tiene sus parámetros
y además la socialización tiene también un límite. Eso parece que no sucede. Por supuesto, tenía un límite, inclusive dentro de nuestros cronogramas. Usted recordará que hace algún tiempo hubieron serias discusiones en torno a la zona de tolerancia. Uh-huh. Y la zona de tolerancia es parte de las decisiones que se tienen que tomar en el plan de uso de gestión de suelo. El acuerdo, y eso fue un trabajo arduo, tanto con los dueños, los propietarios de estos espacios de tolerancia, como con los vecinos, ciudadanos y presidentes de diferentes barrios que buscaban que eso salga de ahí, llegamos a acuerdos. Y uno de los acuerdos claves era que en el proceso de socialización amplio del plan, en el cual ya habíamos llegado a este tipo de acuerdos, por ejemplo, en un cronograma nosotros estimábamos que a fines de octubre, es decir, por estas fechas, el Consejo Cantonal ya esté debatiendo en un taller, todavía no en el Consejo, no en la sesión, pero al menos que los concejales ya estén en un nivel de conocer qué es lo que se está discutiendo ahí, se transparenten las diferentes posiciones y los concejales ya empiecen a participar más de ello, ¿no? Esto hasta fines de este año, para diciembre, estimábamos que ya esté en un segundo debate el Consejo Cantonal. Todo esto, ahora lo que a mí se me ha hecho llegar de información o yo he buscado, es que no va más. Estamos hablando de que posiblemente para julio del año próximo se esté decidiendo en el Consejo Cantonal, con lo cual, al menos con la zona de tolerancia, ya no se van a poder, por ejemplo, cumplir esos acuerdos. Porque, claro, cuando el sistema se rompe en función de que hay que discutirlo, sí, pero hasta un límite, pero si yo me excluyo y luego digo eso, no vale, hay que hacer de nuevo, ¿no es cierto? Claro, lo inmediato es reconstruir. Oiga, Josué, el tema de la zona de tolerancia, ya que tocó ese tema, ese es uno de los ejemplos de error, porque se supone que en los años 60, cuando se destinó a ese sitio para la zona de tolerancia, se supone que tenía que haberse protegido esa zona. Sin embargo, se permitió con el mismo municipio que pongan escuelas, colegios, viviendas. Es un error. Así es. Y digamos, esas son las cosas que tenemos cantidad de ejemplos en la ciudad. Podríamos hablar, por ejemplo, de la autopista Cuenca-Saugues. Ya se está diciendo que necesitamos una nueva autopista, pero no se hace muchas veces nada por proteger, porque tenemos salidas de edificios, de calles directas hacia la autopista, retiros utilizados, tenemos... Ya está utilizado. Centros comerciales. Y el municipio no ha hecho nada en la administración anterior. Y lo que ahí vamos a tener derecho de vía, creo que se llama. Exacto, es el derecho de vía, es una vía de carácter estatal, claro, ¿no es cierto? Y el riesgo, claro. Solamente hay que protegerla para no perderla, porque si no luego nos toca hacer otra más allá. Claro. Esas cosas, ejemplos tan tangibles últimamente como el hecho de Ricaurte, por ejemplo, nosotros estamos completamente de acuerdo que la industria debe seguir creciendo, pero también estamos de acuerdo en que los ciudadanos tienen derecho a tener una vivienda. Desde usted dice de esa bodega que está en... Sí, al lado vive incluso un pariente mío en donde hay esa dificultad, ¿no? Sobre todo porque las cosas no se hacen a la luz pública, estimado Clever. Claro. No se obedecen los procesos legales para ese tipo de acciones. Cuando yo llegué a la dirección de planificación, lo primero que se me dijo es que ya está aprobado en control. Estamos dialogando en esta segunda parte con el arquitecto Josué Vega, quien fue director de planificación del municipio de Cuenca. Quiero preguntar, ¿qué tan difícil? Porque aquí hay un escenario, Josué, que me parece interesante. Todos se quejan de que el municipio no atiende bien, que se demora, que la inversión, estoy perdiendo dinero, que los intereses me están comiendo y no hay una respuesta. ¿Por qué pasa eso? Tal vez esa demora o la falta de una estructura firme en el manejo del tema de ordenamiento territorial provoca todo eso que genera lo que estamos y todos sabemos, corrupción en el tema. Sí, perfecto que toque ese tema, querido Clever. Le haré un antecedente para ello. El alcalde Palacios nos invitó a un grupo de profesionales y una de las principales motivaciones para esa invitación para formar parte, al menos para mí, fue el hecho de llevar las cosas de manera correcta, de manera honesta. Sí, esa fue una invitación del señor alcalde y yo me sentí identificado con ello. En varios espacios, ya cuando empezó mi gestión, venían que es que se atienda esto de manera diferenciada, y yo me refería siempre a la norma, que puede tener errores, sin duda, pero es una norma. El error se dará para todos, no para un grupito nada más. Entonces, eso el alcalde lo respaldó, ¿sí? Y un año de referirnos a la norma hizo que gente que venía acostumbrada a que se hagan las cosas con bypass, con una oficina chiquitita en donde alguien aprobaba justamente lo que esa persona necesitaba, la palanca, el apoyo, el favorcito, llegó a verse como que, bueno, sí estamos respetando la norma, pero esto no me está funcionando. Entonces ahí vinieron otro tipo de presiones, ¿no? Y este tipo de presiones, sin duda, cuando hay un alcalde que sí dice queremos hacer las cosas rectas, entonces
hay que cambiar la norma. Si es que lo que queríamos hacer, ¿no es cierto?, es hacer cosas que estaban fuera de la norma, ahora hay que hacer que la norma abarque eso que queremos hacer fuera. Y esa fue una de las cosas que también motivó mi salida y de alta preocupación, porque en las reuniones que teníamos sobre planificación, muchos sectores a los que llegaban, ¿no?, la Cámara de Construcción, el Colegio de Arquitectos, no era hacer una crítica al plan, a decir, miren, esto no está funcionando bien para la ciudad, aquí va a haber un error a 12 años, el futuro no está bien aquí, sino decía, no se puede hacer este proyecto. Este otro proyecto quedaría fuera con la norma. Y eran proyectos que en algún momento llegaron a decir que representaban $200 millones para la ciudad, pero yo les decía, más allá de esos 200 millones, veamos lo que pasaría con esos 200 millones y algunos problemas que generaran en la ciudad de superdensidades, problemas de tráfico, ¿no es cierto? Otras incompatibilidades de usos de suelo, sin ir más lejos, y eso yo lo escribí en una carta, lo que se empezó a generar es a decir que somos obstáculos para la inversión pública. Y yo les Claro. decía, ojalá, y privada, perdón, la inversión privada, ojalá hubiera habido un obstáculo cuando, por ejemplo, la Josefina se estaba explotando, ¿no es cierto? Y nadie frenó el que se lo haga de manera antitécnica y se fue el cerro. Nadie dijo que era un obstáculo a la inversión pública cuando se colocó aquí el Centro de Reclusión y Rehabilitación Social de Turi. Fueron $48 millones y en este momento yo creo que ningún cuencano está satisfecho con tener una cárcel regional aquí en la ciudad con todos los problemas de otros ciudadanos, digamos, que no están apegados a la convivencia sana en la ciudad, que han venido con ese problema. Entonces, así no se puede decir que la inversión es inversión y se tiene que dar paso a todo. Sí tenemos que haber algunas piedras que bloqueen cosas que al colectivo, que a lo general, nos vayan a hacer daño. Sin irnos lejos, vamos con las concesiones mineras. Ahora estamos hablando de una consulta popular para decir que queremos proteger el agua, pero en su momento, ojalá hubiera existido una piedra, la inversión privada, ¿no es cierto?, que haya dicho, no, vean, Loma Larga, Quimsacocha, Río Blanco, queremos el agua, no queremos ese tipo de inversión. Resulta que traducir ese discurso, más aún, querido Clever, y eso lo debo decir enfáticamente, en época de pandemia, es la vida o la economía a momentos. Entonces, ese es un escenario para poner más presión aún, ¿no? Aquí está la solución, alcalde, son $200 millones con el discurso de que se genera empleo, pero también hay que revisar qué tipo de empleo, ¿no? Se habla del ejemplo de cómo la vendedora de los secos va a tener empleo, pero para ciertos grupos, ojalá esa vendedora de los secos para siempre venda secos. Y ojalá el pequeño terrenito rural que tiene esa señora me pueda vender para yo exigir, presionar y obligar a que yo compre un suelo a bajo precio, cambie con planificación a un precio mayor, yo gane todo eso y la señora siempre esté vendiendo secos de la nueva construcción que vaya a realizar en ese espacio. Esas son las cosas que nosotros hemos dicho, no estamos de acuerdo. Y cuando hablo de nosotros, hablo porque si bien de alguna manera me ha tocado ser una persona pública por el cargo que desempeñaba y mi desaveniencia en esta salida, no soy solamente yo, estimado Clever. Mi manifiesto y en este espacio de socialización amplio que hemos realizado ha permitido que otros profesionales, discutidores de la ciudad, también digan, Josué, estamos de acuerdo con lo que estás diciendo. Ahora hagamos un manifiesto más público. Tú has escrito algunas cosas. Ahora estamos organizándonos porque no puede ser que como el caso de Ricaurte, ¿no?, donde hay una empresa que tiene todo el derecho de ampliarse, pero también hay una ciudadanía que tiene todo el derecho de seguir viviendo de una forma digna, pues que valoren, ¿no es cierto?, esas decisiones que un cambio de uso de suelo legalmente tiene que decidir el Consejo Cantonal y que finalmente ahí no solamente es un ámbito técnico, sino también político y social en el cual esos 15 concejales más el alcalde y sillas vacías terminarán tomando la decisión y no sea la imposición que se nos trataba de colocar a varios funcionarios de que se apruebe algo y no se escucha al resto, de que no llegue al Consejo Cantonal, de que se use una norma que no estaba bien aplicable y que nos callemos de esas cosas. Esas son las que yo he dicho públicamente y tengo además que decirlo. Yo me he reunido con el dueño, con el líder de Plásticos Rival y se ve una buena intención, manifiesta de hacer las cosas bien, pero si yo me asesoro, ¿no es cierto?, y esos asesoramientos no están en el lado correcto, mi deber como funcionario y ahora como ciudadano que entiende de esas cosas es al menos manifestar mi desacuerdo, ¿sí?, y exponer algunos elementos que al menos sean considerados, no aplacados,
que esa también ha sido una crítica fuerte. No solamente por ocultar las cosas se arreglan, ni mucho menos. Yo hablaba de acuerdos y desacuerdos. Los desacuerdos en la planificación son sumamente importantes, ¿sí? Porque del conflicto se toman decisiones. Oiga, Josué, ¿cómo terminar con esto? Porque evidentemente ya no está en el municipio y me parece que es un error de Pedro Palacios, un error más de Pedro Palacios. Dejar escapar a un profesional, no tengo por qué alabarle, pero conozco sus antecedentes, cómo se ha manejado. ¿No será que el municipio debe, digo yo, ¿no? Me pongo a pensar escuchándole, debería tener ya un proyecto de qué es lo que funciona, ni más ni menos, porque parece que estamos al revés, o que no hay una estructura del manejo de ordenamiento, o más bien dicho, de una ordenanza que diga, Cuenca es así, aquí se puede construir a tal nivel, acá no se puede construir, no está haciendo falta, cosa de que eso me da la impresión. Quien vaya a construir en tal parte se somete a lo que está dispuesto, ni más ni menos para que ni siquiera el Consejo esté analizando si es que le damos o no le damos permiso. Digo yo, algo que sea ya contundente con respecto a una ordenanza que establezca los parámetros en el tema del uso y gestión del suelo para evitar que esos problemas, y me da la impresión que eso podría generar un proceso de aceleramiento en lo que se están generando los empresarios de la construcción. Así es, sin duda, y eso es lo que buscábamos hacer, estimado Clever, pero, y aquí yo creo que es importante señalar, la administración de una ciudad, del Estado, cualquier espacio público, lo que hace es tener una visión de lo que quiere conseguir y en base a eso forma un equipo y en base a eso se dictan normas, se proponen ordenanzas, mecanismos de gestión, ¿no es cierto? Como puede ser un orgánico funcional, etcétera, etcétera. Pero yo tengo que tener clara esa visión, ¿sí? Y eso fue lo que a mí se me invitó, ¿no? Esta es una visión, la visión era participativa, la visión hablaba de una equidad, una ciudad para todos, y eso estábamos trabajando. Sin duda, y es totalmente respetable, yo puedo tener otros tipos de ciudad. No me iré lejos, quizás Guayaquil es un modelo diferente, por ejemplo, ¿no? Cuando yo voy al malecón, ¿no es cierto? Yo sé que ese es un espacio público, pero privatizado, ¿no es cierto? Ya. Donde yo, por ejemplo, no puedo entrar a vender cosas. ¿Sí? Yo tengo que registrarme, alquilar, concesionar un espacio. Es otro modelo de ciudad. Aquel ciudadano que tiene dificultades económicas, muchas veces informal y demás, sabe, como guayaquileño, que eso, el malecón representa el ir a mirar lo bonito, ¿no es cierto?, lo maquillado de la ciudad, pero nadie va a ir a Guasmosur, a la Isla Trinitaria, a Mucholote, claro. Pero ese ciudadano que va y disfruta del malecón, que sabe que no tiene piso, que no tiene alcantarillado, y va y disfruta de eso como lo más que me puede a mí redistribuir la ciudad. Si ese es el modelo de ciudad que queremos, hay que apostarle a eso. Yo no comparto ese tipo de ciudad, por eso, si digamos la invitación hubiera sido esa, yo ni siquiera hubiera participado de la municipalidad. Esa es la claridad que hay que tener como ciudad, hacia dónde queremos. Claro que podemos entregarle, por ejemplo, ahora el nuevo director de planificación es el que era el asesor del CAE. Eso quiere decir, ¿no es cierto?, que el alcalde de alguna manera comulga con esta visión de que es solamente el sector de las cámaras, la ciudadanía representada. Pero el alcalde cambió de criterio, de postura, en función a lo que inicialmente le invitó a que sea parte del equipo. Yo entendería que sí, por eso yo... O sea, las cámaras le pudieron al alcalde, seamos francos. Eso, bueno, yo no podría hablar por el alcalde. Yo creo que hay muchos profesionales muy valiosos a los cuales les tengo una estima grande, con los cuales he conversado que siguen participando del municipio y eso habla quizás de una mixtura. Yo podría hablar... A ver, pero usted renuncia porque... Pero quizás porque mi posición no está de acuerdo ni siquiera con esa mixtura. Exacto. ¿Ya? ¿Sí? Entonces yo simplemente me aparto. En ese apartar, el espacio que ha sido ocupado, digamos, en el que yo llevaba, es por una persona que representa hasta hace pocos días al Colegio de Arquitectos, ¿no es cierto? Entonces yo entendería que esa visión del Colegio de Arquitectos, que la ciudad participativa que veníamos trabajando en estos talleres sumamente amplios, con diferentes sectores, con lo rural, ya no es la que se va a buscar. Ahí, para colocarle un pequeño ejemplo, y lamentablemente tengo que nombrar a personas porque es lo que ha pasado, el presidente del Colegio de Arquitectos, el arquitecto Robert Murillo, días atrás, antes de mi salida, llamó a las juntas parroquiales, a una junta en particular, a decirle que hay que oponerse al plan, ¿sí? Para buscar justamente más, pero qué pena, más apoyos.
la Cuando él respuesta... debería estar junto a la Sí, planificación por propio pero interés. Clever, ahí va lo rico que le quería contar. Hemos hecho tan bien el proceso. Bueno, siempre será todo perfectible. Seguramente cometemos Ya. errores y hay cosas que perfeccionar ahí. Pero al menos sí se hizo, digamos, quitemos el tan bien, pero sí se hizo un proceso participativo con las juntas, que las respuestas de uno de los presidentes de la de juntas parroquiales de la ciudad dijo, pero si nosotros estamos de acuerdo con el plan. Hace inicios de esta administración teníamos muchas observaciones porque el plan, como le digo, viene desde hace 3 años de construcción. Ya. La actual administración tuvimos cercanía, varios talleres y se fueron puliendo esas desavenencias, esos desacuerdos y cogimos varias de las observaciones que nos dijeron y dijimos, sí, tienes razón, Junta, cambiemos eso. Y otras cosas expusimos nuestra visión y se trabajó. Entonces, que el Colegio de Arquitectos haya buscado, ¿no es cierto?, representarse no solamente a ellos, sino decir que hay más actores que están en contra del plan y que esos otros actores hayan dicho, pero nosotros estamos de acuerdo con el plan, habla de que sí hicimos un proceso participativo. No será el mejor del mundo, pero sí lo hicimos. Y eso habla de que otros actores también tienen voces y esas voces deben ser escuchadas, con por ejemplo Piedad Soto como representante de los artesanos, con el CIDAP, con el presidente de las cámaras, Andrés Robelino, llegamos a acuerdos con la cámara, digamos, con el grupo de turismo, con los mismos presidentes de las juntas parroquiales, con la A academia. ver, pero ¿quién les presiona? Las cámaras, en definitiva. Sí, yo debería decir que... El Colegio de Arquitectos. Y la Cámara de Construcción, sobre todo. Inclusive, de lo que yo conozco, está pasando una reorganización en el municipio. Ahora ya, digamos, hay un triángulo importante en la gestión pública, que es la Dirección de Avalos y Catastros, la Dirección de Planificación y la Dirección de Control Municipal. Si es que yo, como ente privado, de alguna manera llegara a tener control sobre esto, controlo mucho de la ciudad. ¿Sí? En esto que yo hablaba de que la planificación, cuando dice esta zona se cambia y esta zona ahora se puede hacer, eso es mover millones de dólares. Claro. Eso es mover intereses particulares y como yo lo digo porque así ha ocurrido, cuando me presentaban X proyecto y lo que buscan es que la normativa se transforme para aceptar ese proyecto en particular, porque no todos los arquitectos de la ciudad, usted dirá, ¿por qué yo estoy en contra de mi propio gremio? Ni mucho menos. Habemos más de 1000 arquitectos en la ciudad. ¿Cuántos de estos arquitectos estamos en capacidad económica, de diseño, de grupos diversos, de construir edificios de 20 pisos? Poquísimos, Claro, poquísimos. Entonces, cuando se está construyendo norma para esos poquísimos, ya no estoy yo pensando en el colectivo. Se dijeron cosas tan duras que yo solicitaba el espacio para poder replicar y la municipalidad me dijo no puede salir a desmentir aquello, como por ejemplo la presidenta de la Cámara de Construcción, Cristina García, mencionaba en ruedas de prensa, en espacios de visitas a medios de difusión, que alguien que quiera construir una casa de 2 pisos más guardilla debía pagar $8,000 de tasa, de multa, de impuesto a la municipalidad. Entonces que no era cierto. Y nosotros, una de las cosas en los espacios de debate que dijimos es, si ahí hay un problema, por ejemplo, y es una respuesta directa de la gestión pública para decir, pensamos en los pequeños, pongamos una cláusula que diga, toda construcción debajo de los 300 metros cuadrados queda exenta. Para justamente anular ese tipo de falsedades que lo único que buscan es, si yo soy un ciudadano de a pie y dicen, por hacer una casa me va a costar $8,000, y nadie sale a desmentir eso, y se vuelve una verdad porque se repite tantas veces, claro, lo que se está haciendo es estigmatizarle al plan y decir el plan no vale, cuando habían otras cosas que eran las que no se querían discutir, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando se abrió en el término de la Ley de Ordenamiento Territorial y Uso y Gestión de Suelo la posibilidad de tener una concesión onerosa, que es el pago de una contraprestación para un beneficio, parece que yo puedo pagar para conseguir cualquier cosa. Y tiene que haber límites. Así es. Uno de esos límites que, digamos, de una manera planificada y responsable, la ciudad de Cuenca, el Consejo Cantonal en su momento designó para la zona del Ejido, por ejemplo, es que se construya lo que se construye en términos de edificabilidad de grandes proyectos, debe haber un porcentaje de vivienda. ¿Por qué, querido Clever? Y estos ya son temas de urbanismo, ni siquiera de arquitectura, porque muchas veces se lo trata de reducir a que no, que se solucionan bien las cosas en la casa, en la oficina. Pero cuando todo eso se junta y ya hablamos de ciudad, hablamos de ordenamiento territorial, hablamos de urbanismo, salen otros problemas. Si usted visita, por ejemplo, zonas del centro norte de Quito, ¿no es cierto? Una zona
bastante administrativa, ultra comercial, ¿no es cierto? Donde normalmente hay solamente oficinas, ¿no es cierto? Que cuestan más, el metro cuadrado de oficina vale más que el metro cuadrado de vivienda y por lo tanto es más atractivo para el sector inmobiliario generar oficinas en esa zona que viviendas. Lo que pasa es que todo el mundo hace oficinas. Y cuando todo el mundo hace oficinas después de las 7 de la noche, usted ve esas zonas de la ciudad de Quito desiertas en la noche, sumamente peligrosas, donde yo me muevo a una cuadra de la Plaza Foch, por ejemplo, y se vuelve asaltos, así es. narcotráfico, temas complejos. Nosotros hemos tratado, y en su momento la municipalidad con una ordenanza de este tipo dijo, el ejido debe tener un porcentaje de vivienda. Y llegaban proyectos de únicamente oficinas. Nosotros les decíamos, vean, pero tiene que tener un porcentaje, eso dice la ley. Para que haya gente que se movilice, gente que viva, claro. Para que no se convierta en nuestro centro histórico, Clever. Vea lo difícil que es insertar proyectos de vivienda en el centro histórico. ¿Por qué? Porque no hay parques, porque hay limitadas escuelas, porque eso exclusivamente se ha visto de administración y comercio. Entonces usted se va un domingo en la tarde y es prácticamente desierto. De noche nomás, váyase a las 8 de la noche, ya no hay discotecas. Y la gente que todavía se ha quedado ahí, lo que quiere es un poco de paz, también tener derecho a la vivienda. Y eso es lo que en la planificación amplia, que no está pensando en el proyecto, tratamos de proteger y claro, se nos ataca de que somos anti-inversión. Oiga, ya en la parte final, yo lo voy a invitar otra vez porque quiero hablar del centro histórico, vamos a hablar de lo que se tocó hace un rato del ejido, de las agresiones, cómo evitar de que se sigan cometiendo este tipo de infracciones. No puedo dejar de preguntar en la parte final, ¿hubo presión para que usted renuncie definitivamente? Yo creo que la presión la puse yo mismo de alguna manera, estimado. Por querer hacer bien las cosas de pronto. Sí, yo si voy en el tiempo de hoy hacia atrás, yo hace 3 meses, recuerdo un viernes en la noche, en el medio de una de estas reuniones con las cámaras y sus proyectos estratégicos que atacaban al plan, yo le llamé al alcalde y le dije, señor alcalde, usted necesita un director de planificación más compatible con las cámaras. Yo no soy esa persona. El alcalde me dijo, bueno, algunas cosas que me hicieron, digamos, tomar una nueva motivación, decir, a ver, sigamos intentando construir esta ciudad para todos. Le apoyó, pero... Así es. Pero en las acciones yo sentía que eso no había. Producto justamente de esa falta de respaldo, yo dije, bueno, entonces yo voy a hacer algunas cosas que me han dicho, como por ejemplo, estamos enojados porque el proceso de participación se ha hecho amplio, pero era algo que yo creía, entonces dije, bueno, voy a hacerlo más amplio todavía y que me voten. Así de franco y directo lo diré, que me voten. Se hizo ese proyecto más amplio, yo puse un especial interés, invité a concejales, hay concejales que se pusieron la camiseta de planificadores y acompañaron en los procesos de planificación sumamente fuerte. Por eso no se puede desmentir que hubo un proceso participativo. Cuando este proceso hace más o menos un mes finalizó y vinieron nuevas críticas, yo le volví a decir al alcalde, porque inclusive a nivel de los asesores que están cerca del alcalde, se empezaron a decir falsedades de mi actuar. ¿Sí? Es decir, los asesores también le presionaron al alcalde. Por supuesto. Y yo dije, señor alcalde, ya se están metiendo en temas inclusive personales, en los cuales están atacándome. Digamos, yo llegaba a casa después de haber trabajado 12 horas, 14 horas clavado en el internet, y mi esposa decía, pero, o sea, ya bota eso, te está desgastando. Claro. Y yo no abandonaba, estaba ahí, le dije, señor alcalde, si estos ataques llegan a lo personal, a desprestigiarme, yo voy a tener que defenderme. ¿Y se va a defender? Y me voy a defender, y eso ha llegado. El alcalde dijo, sí, Josué, entonces realmente lo que me dio a entender que iba a venir un proceso de transición, que se iba a identificar un nuevo director, que yo me haga a un lado, que iban a cesar estos ataques personales, pero no cesaron. 15 días después yo puse mi renuncia con el carácter de voluntaria, pero solicité un 29 de septiembre que de manera especial se considere el 1 de octubre como mi último día laborable. Finalmente, entre organizar algunas cosas, se consideró el 4 de octubre y yo salí. Quedó alguien encargado, pero porque ya había escapado absolutamente de mi control, por ejemplo, y ni siquiera control, al menos participación, un acuerdo que se llegó a las cámaras, que el alcalde lo firmó con las distintas cámaras a decir se va a hacer un nuevo proceso de socialización. Entendía yo que se daba de baja
todo lo que habíamos venido trabajando, el equipo sumamente golpeado por lo que se decía. Claro. Se decía que iban a venir ordenanzas transitorias, que yo entendía que si no estamos de acuerdo en aprobar este macro que es para toda la ciudad, y tampoco están de acuerdo con lo que viene siendo la norma desde antes, cuando se habla de transitoriedad, estamos abriendo la puerta para que pase cualquier cosa. ¿Qué es lo que va a pasar, seguramente? Entonces yo dije, no estoy de acuerdo con ello, y de pronto, días después, uno de los asesores salió a hacer ruedas de medios, a explicar los procesos de planificación en los cuales yo, como director de planificación, no estaba involucrado, desconocía, y con el corto espacio de tiempo que tenía de conocer a esa persona que hacía la vocería, sabía que su fuerte tampoco era la planificación. Entonces dije, yo aquí en este espacio ya o no soy útil para esa visión de ciudad que se está construyendo, o simplemente ya no quiero formar parte. Y salí. Qué pena, Josué. Yo le he de invitar de nuevo para seguir conversando sobre el tema y lamentablemente se cometen ese tipo de errores y no es porque esté aquí, pero yo creo que escuchándole y habiendo averiguado también sobre su proceder, yo creo que el señor alcalde se ha equivocado. Algo más en la parte final que quiera manifestar y le agradezco por su presencia. Gracias, Clever. Sí, yo quisiera decir que yo creo que más allá del alcalde Palacios, sí, y esto si usted ha estado en la municipalidad sabe que estas presiones existen. Pero un alcalde no se debe dejar presionar, ojo. Obviamente, un alcalde, un prefecto, cualquiera en la gestión pública, creo que, y yo en una de mis cartas escribía eso, ¿no? Yo, una de las cosas que tengo clara es que cuando yo soy funcionario público, mi sueldo proviene de los impuestos, de la gente, por lo tanto me debo principalmente a lo público, ¿sí? A lo colectivo, no a lo individual. Y estas presiones, más allá, insisto, del alcalde Palacios, que a mí yo le considero una persona honesta, que quiere hacer bien las cosas por la ciudad, creo que de alguna manera se pone sobre la mesa poderes que tienen especiales intereses y que presionan por elementos... Y le diré además, viene manejando el municipio desde hace varios años atrás. Así es, entonces un alcalde difícilmente va a poder cortar eso de raíz. Pero si es que su visión era hacer eso, pues creo que hay que seguir, no botar la toalla, digamos, a perder esa batalla. Hay que trabajar en eso. Y hay muchos ciudadanos, en los cuales me incluyo, que estamos dispuestos a dar la batalla porque las cosas sean lo colectivo en lugar de lo privado, lo honesto en lugar de lo corrupto, lo que hace bien a todos en lugar de un amigo, dos amigos, y más aún cuando ciertas personas llegan a cargos impulsados por esos intereses, esas personas que llegan a esos cargos van a tener que devolver esos favores, porque el CAE, la Cámara de Construcción, se ha logrado posicionar hasta psicológicamente que yo me tenga un desgaste y finalmente diga renuncio, y ellos colocan un nuevo director de planificación. Este director de planificación sabe que no responde a los intereses con los cuales yo fui invitado, que fue a defender una ciudad de todos, sino a esos intereses en los cuales se dijo que el plan no sirve, que se debe consensuar primero con ellos antes que con la ciudad. Y ahí yo creo que para la gestión pública viene difícil. Y sí decir que como ciudadano estaremos expectantes, vigilantes. La municipalidad no es el último espacio de control, no solamente de control legítimo, legal, digamos, en base a ordenanzas, sino también social. Nosotros tenemos espacios como la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, espacios como el Ministerio de Ambiente, que a la larga tiene que respaldar acciones que van en contra de la protección ambiental, el Ministerio de Agricultura con la soberanía alimentaria y sobre todo, por ejemplo, espacios como el Consejo de Participación Ciudadana, Control Social, donde no se puede negar la participación, no se puede negar los espacios de silla vacía y espacios donde los que estamos en desacuerdo tengamos la posibilidad de decir, finalmente voten como a ustedes les parezca, pero al menos escúchenos. Es lo mínimo que se puede pedir en un Estado democrático y donde todos buscamos un interés, que en ese conjunto de todos los intereses se tomen decisiones. Así mismo es. Otra cosa es que se tomen sin escuchar a algunos y peor aún, callando o simplemente llevando por otro lado que no sea legal el tema de las decisiones. Perfecto. Josué, gracias nuevamente. El arquitecto Josué Vega, ex director de planificación del municipio de Cuenca, nos ha visitado en esta mañana.
Desde hace más de 20 años cuentas con un equipo de trabajadores sigilosos que te dan bienestar. Cuando te relajas viendo el río Machángara, hay una institución que regula el caudal y cuida las fuentes de agua para ti y tu familia. Detrás de cada interruptor que enciendes, hay una empresa que lo hace posible. Conoce a una empresa generadora no solo de energía. Conoce a Elecaustro. Un equipo de más de 160 personas comprometidas con el desarrollo de la región y el país trabajan día a día para brindarte la energía que tú necesitas. Todo esto es Elecaustro. 20 años generando energía, futuro, conservación ambiental, conciencia, desarrollo y trabajo. Elecaustro, 20 años generando confianza.